Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a grabar la tercera parte de este mensaje del capítulo 5 de Santiago, que nos involucra solamente el versículo 12, que dice a su letra, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Reina Valera traduce ni por ningún otro juramento. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí, hermanos? Él no está prohibiendo hacer juramentos. Si analizamos el contexto del capítulo 5, la semana pasada veíamos que Santiago dice que debemos tener paciencia y perseverancia. Hablábamos de paciencia con personas difíciles, pero también perseverancia en las circunstancias que vamos a atravesar en nuestra vida cristiana. Y tiene que ver con eso el versículo 12, no es un tema aparte que pareciera ser, sino que también está involucrado el no usar de mala manera nuestra lengua, no ser muy prontos al hablar. Y Santiago lo dice en relación a una costumbre que tenía el pueblo judío de los tiempos de Cristo, del Antiguo Testamento. Ellos eran muy dados a hacer juramentos. El pueblo judío tenía por regla que si un juramento involucraba a la persona o al nombre de Dios, tenía que ser forzosamente cumplido ese juramento, ya que involucraba a la persona o al nombre de Dios. Así que como el ser humano somos muy hábiles, idearon un sistema de juramentos en los cuales si tú no mencionabas o involucrabas a la persona de Dios, entonces no estabas obligado a cumplir con ese juramento. Recordemos muy bien, por ejemplo, cómo el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos, ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen que basta con que cualquier persona diga, todo lo que tengo es corbán, es decir, es mi ofrenda a Dios o ya se lo prometí a Dios, y con eso ustedes exentan a las personas de ayudar a sus padres. Entonces, en otra ocasión el Señor Jesús tuvo que confrontar, ahí en Mateo 23, 16 al 22, el Señor tiene que confrontar a escribas y fariseos y les dice, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Que no se pueden hacer juramentos? No, él no está enseñando que no se pueden hacer juramentos, incluso usando el nombre de Dios. Cuando yo llegué a los caminos del Señor hace ya 20 años, de las primeras cosas por andar curioseando en la Biblia que me encontré fue con el libro del Apocalipsis, donde el Señor dice, sé frío o sé caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Después escuché a muchos hermanos de aquel tiempo, ya se entendía que eran más maduros que yo, decir cosas como al estar hablando, como para darle peso a sus palabras, decían delante de Dios o en presencia de Dios o pongo a Dios como testigo. Y con el paso del tiempo, cuando Dios me permitió irme capacitando, estudiar muchos comentarios bíblicos de teólogos muy reconocidos o incluso tener Biblias de estudio, fui dándome cuenta que a veces malinterpretamos lo que la Biblia dice. Un ejemplo es el hecho de que necesitamos a veces
hacer juramentos o incluso venimos de una cultura en la cual jurar por la madre o por los hijos es muy sagrado, pero a veces es con la intención de no cumplir con los juramentos. En una cultura como la de nosotros, es triste ver cómo la iglesia cristiana es muy dada a romper con su palabra. Un ejemplo son los matrimonios cristianos. Cuando estamos en la ceremonia, delante del pastor y la congregación que nos acompaña, incluso hay familiares inconversos que asisten a la ceremonia. Hacemos votos en los cuales nosotros prometemos que en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, que seremos fieles, que en el caso de los hombres, así como Cristo ama a su iglesia, e incluso nos citan las escrituras. Así como Cristo ama a la iglesia, tú amarás a tu esposa y la cuidas y la proteges y la alimentas y la sustentas y la limpias a través de la palabra. Y solamente fueron eso, palabras. Palabras por el momento que involucraba la ceremonia. En el caso de las mujeres, lo mismo, y yo haré buen uso de los recursos y estaré contigo y voy a sujetarme así como al Señor. Y la realidad, hermano, es que con el paso de los años se nos olvidaron nuestros votos matrimoniales. Incluso a veces nos dejamos de hablar, incluso a veces ya ni salimos juntos, ni siquiera nos tomamos de la mano. Es increíble cómo a veces como padres cristianos les decimos a nuestros hijos, no te preocupes, yo siempre estaré aquí para apoyarte, para estar contigo, para consolarte, y a veces nuestros hijos nos buscan y no estamos ahí. Decimos promesas tan absurdas como siempre estaré a tu lado, cuando en realidad deberíamos decir, mientras Dios me dé vida, trataré de ser ese padre que esté a tu lado apoyándote. Vuelvo a repetirle, Santiago no está en contra de los juramentos. Lo que está diciendo Santiago es que no nos atrevamos a usar juramentos para darle peso a nuestras palabras si no estamos dispuestos a cumplir. Y lo que está diciendo es, en la vida cotidiana no tenemos por qué estar haciendo uso de juramentos. No tenemos por qué estar eh, queriendo parecer rectos o íntegros haciendo uso de juramentos cuando sabemos que no vamos a cumplir con esos juramentos. Mire, el contexto hablábamos de perseverancia y paciencia. Y lo que está diciendo Santiago es, no sea que a causa de la impaciencia se te ocurra hacer juramento para conseguir algo para tus anhelos y tus deseos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a jurar para conseguir incluso dinero, diciendo, te juro por mi madre o por mis hijos, o incluso te juro por el Señor que si no me prestas este dinero, voy a perder mi libertad o incluso está en riesgo la salud o la vida de alguien? Cuando en realidad lo que estamos buscando es satisfacer nuestro ego. Eso es lo que está diciendo Santiago, que la desesperación, que la impaciencia no nos lleve a mentir. En palabras crudas, lo que está diciendo Santiago, cuando dice simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Cuando nosotros usamos de juramentos sabiendo que no vamos a cumplir nuestra palabra, entonces estamos siendo gobernados por la mentira y nosotros sabemos quién es el padre de la mentira. La persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu, no necesita usar juramentos para demostrar que su palabra vale. Sus hechos son los que validan. Tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que vivió sin mancha, sin tacha, sin pecado. Siempre fue obediente. Se entiende que nosotros somos representantes de Jesucristo en esta tierra y que debemos caminar como Él anduvo. Se entiende que
Si nuestros sí es suficiente, si nos comprometemos a algo, lo vamos a cumplir. Y si decimos que no, pues no. En aquel tiempo te comentaba, escuché cristianos que decían, Dios tiene tres tipos de respuestas, sí, no o espera. Pero la realidad, hermano, es que Dios solamente tiene dos tipos de respuestas, sí o no. En el caso de Moisés, cuando está con Aarón y Dios le dice, hablen a la peña, y Moisés, molesto, golpea la roca para sacar agua, Dios se los dice, por cuanto no me dieron gloria delante del pueblo de Israel, no entrarán a la tierra prometida. Nosotros sabemos y conocemos el texto, Aarón murió y Moisés le dice al Señor, déjame entrar, y Dios le dice, no. Cuando el Señor dice sí, por ejemplo, en el caso de Ana, la que era estéril, la esposa del Cana, ella va al templo y ahí vacía su corazón y le dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. Y Dios dice sí. El asunto es que nosotros pensamos que Dios es como nosotros y por eso nosotros, los cristianos de estos tiempos, al menos los de estos tiempos, no sé de los demás, somos muy dados a no comprometernos. No decimos sí o no decimos no, decimos déjame lo pienso. Porque en el fondo estamos huyendo al compromiso. Decir sí o decir no es un compromiso. Pero decir, espérame, déjame lo pienso, involucra que no estamos ni siquiera seguros de lo que vamos a hacer o a decir. Así que, hermano, yo te invito a que reflexionemos en este texto que Santiago nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. ¿Por qué dice para que no pequemos y seamos condenados? Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Dios dice, tú sí sea sí, tú no sea no. No hay nada intermedio, no hay nada, déjame lo pienso. Cuando una persona dice, déjame lo pienso, lo más seguro es que tiene dudas en su corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermano, durante este tiempo, en oración o ahí en nuestros hogares, le hemos dicho a Dios, Señor, cuando tú nos saques de esto, cuando tú nos libres de esto, vamos a estar ahí? Por redes sociales hay un montón de mensajes que dicen, el primer día, cuando nos hayan levantado la cuarentena, las iglesias van a estar abarrotadas. Ojalá sea cierto. Ojalá sea verdad que los cristianos estamos desesperados por congregarnos. No vaya a ser que el primer domingo, cuando ya se haya levantado la restricción, entonces los hermanos brillen por su ausencia. Porque así somos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido en oración a Dios y decirle, Señor, si me ayudas en esta situación, si tú haces que esta circunstancia o que este familiar o que este problema, si tú haces que esto se resuelva y que sea favorable, Señor, mira que yo te voy a servir. Muchos de nosotros lo dijimos cuando nos convertimos y busca a muchos de ellos ahora. O se fueron al mundo o se han enfriado o no sabemos dónde está. ¿Cuántos de nosotros dijimos, hacían llamados al altar y pasábamos y decíamos ahí, Señor, me comprometo, Dios, a estar en tu presencia, a servirte con todo mi corazón? Y el día de hoy solamente fueron palabras vacías. Eso es lo que está diciendo Santiago. Él no dice que no se pueden hacer juramentos. Jesús mismo, cuando estuvo delante del sumo sacerdote, que le dijo, te conjuro por el Dios de los cielos, que nos diga si tú eres el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. A nosotros, si nos mandan a llamar a un tribunal, nos van a decir, jura que todo lo que usted dirá va a ser es solamente la verdad. No nos está prohibiendo que hagamos juramentos. Lo que nos está diciendo es, en la vida cotidiana, en las cosas simples de la vida, no necesitas hacer juramentos. Simplemente di sí o di no.
Porque si haces juramento con la intención de no cumplir tu palabra, entonces no eres guiado por la verdad. Quien gobierna tu corazón es el padre de la mentira. Y nuevamente te vuelvo a repetir, hermano, la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Espero que este mensaje te haga reflexionar, hermano. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.